Desde Estados Unidos se ha ejercido una notable presión hacia los mercados internacionales con la imposición de aranceles. Hemos visto cómo incluso la Casa Blanca ha tenido que retroceder ante una gran cantidad de medidas y esto sin duda amerita un poco el análisis. Vamos de inmediato a conectarnos con nuestro próximo invitado. Se trata de Ramón Muchacho, asesor financiero. Está conectado con nosotros por la vía digital. Por favor, Ramón, explícanos cronológicamente qué es lo que ha pasado con estos aranceles, con esta imposición. Mira por el retrovisor Donald Trump y dice, oye, como que no me cuadran mucho las cifras, lo que está pasando. Le han reclamado, está negociando y le mantiene una alta imposición a China. ¿Cómo se comporta el mercado? Cuéntanos. Bueno, José, saludos, gracias por la invitación. Son muchas cosas las que me estás pidiendo, pero digamos que, en resumidas cuentas, el presidente Trump, desde que fue electo, anunció que iba a hacer valer su promesa electoral de imponer aranceles a otros países, porque según él, según su visión, Estados Unidos le han sacado provecho a Estados Unidos, lo han robado por siempre, a pesar de ser la economía más fuerte del mundo, la más grande, un país que atrae gente de todas partes del mundo por su fortaleza. Pero bueno, esa es la visión de Trump y de su, vamos a decir, de quienes lo apoyan. Estados Unidos ha sido devastado por otros países, entonces hay que castigarlos con aranceles. Y el mercado empezó a esperar que venían aranceles, pero no lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el día que Trump anunció que anunciaría estos aranceles, lo llamó el día de la liberación, Liberation Day, y ese día apareció con estas famosas tablas que parecen los 10 mandamientos de Moisés, con unos aranceles que no tienen nada que ver con la realidad y con lo que el mercado esperaba. Es decir, en el comercio internacional, aranceles de 2, 3, 4% son altos, pero en esa tabla había aranceles de 50, 60, 70%, ¿no? Entonces, por supuesto, esa noticia impactó en los mercados. Eso fue el miércoles pasado. Ayer miércoles se cumplió una semana de esos anuncios y los mercados comenzaron a caer en una especie de caída libre donde no encontraban piso los mercados de acciones en el mundo entero, pero muy especialmente los mercados en Wall Street, en Nueva York. Y además de eso, también cayeron los bonos del Tesoro, una muestra de desconfianza hacia la economía de los Estados Unidos, por lo cual subieron los rendimientos, subieron las tasas de interés y bueno, todo esto nos llevó a que ayer miércoles a eso de las 9 de la mañana, con los mercados bursátiles en el piso de 20% por debajo de su último punto más alto que fue hace un mes, y con los bonos del Tesoro cayendo y rindiendo 4,5%, que es mucho más de lo que rendían hace un mes, en ese escenario, pues el presidente apareció y dijo que iba a poner una prórroga por 90 días a los aranceles de casi todo el mundo, menos China, a quien se los aumentó. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí, solo decirte que el problema no está resuelto, hay una pausa, sigue habiendo algunos aranceles que ya están vigentes y a los mercados esto no les gusta. Hoy resumió sus caídas el mercado. Ahora, mucho se habla sobre el impacto en el bolsillo del estadounidense. ¿En qué momento va a registrarse esto, Ramón? Bueno, fíjate, a ver, para quienes tienen activos financieros, es Sí, decir, un portafolio con acciones, bonos, etcétera, el impacto es inmediato, ¿no? claro. Ya tú sientes, vamos a decir, el efecto riqueza que se genera cuando los activos financieros suben de precio y tú revisas tu portafolio, revisas tus inversiones, pues hay un efecto riqueza a largo plazo, tú te sientes mejor, gastas más, estás más confiado. Cuando entras y ese portafolio ha caído un 10, un 20, un 30%, el efecto, la sensación de riqueza disminuye, la gente gasta menos, empieza a tomar medidas, recortas un viaje, recortas un lujo, eres más prudente, ¿no? Entonces eso para quienes tienen activos financieros, pero para la gente que no tiene activos financieros, que es probablemente la mayoría y que dependen de su sueldo, digamos, no sienten este impacto directo, pero indirectamente lo sentirán, porque en la medida que mucha gente deja de gastar o se pone más prudente, eso hace un efecto cascada en la economía. Y quienes dependen de un sueldo, pues verán reducida la clientela de sus negocios, en los negocios en donde trabajan. Hay que conservar en estos momentos, José, el trabajo, los ingresos, porque si la economía se frena, si entramos en una recesión, no lo estoy pronosticando, pero es una posibilidad, los bancos de inversión en Nueva York están cada vez más aumentando las probabilidades que ellos estiman de que entremos en una recesión debido a todo lo que está pasando. Pues si entramos en una recesión, el ciudadano común va a sufrir lo que hoy están sufriendo los inversionistas que tienen activos financieros. Ahora, esto que sucede con China eh, genera un poco de temor. Y hablando con otros conocedores en materia de economía, Ramón nos decía que el temor es algo que perjudica mucho en las actividades bursátiles. Se habla sobre el posible incremento de cosas tan sencillas como aparatos
celulares que son fabricados fuera de Estados Unidos. ¿Esto va a ser tan patente muy pronto? Es decir, ¿vamos a ver esto reflejado en artículos con los que el estadounidense comúnmente trabaja, opera, se distrae? Sí, sí, bueno, el efecto es muy rápido. Fíjate, para la primera parte de tu pregunta, efectivamente, los mercados, los inversionistas, los gerentes buscan certidumbre. A los capitales les gustan las certezas, no la incertidumbre. Y el presidente Trump ha llenado de incertidumbre a todo el mundo. Tal vez su propia naturaleza, su forma de negociar, su forma de negociar cuando era un magnate de los inmuebles en el sector privado, también en la política, es atacar muy duro, generar colapso, miedo entre sus oponentes, y probablemente eso es lo que está haciendo con el tema de los aranceles. Hay muchos países y muchos gobiernos que deben estar asustados, incluyendo el de China, pero el problema es que, a diferencia de esos casos donde él está acostumbrado a actuar, aquí el mercado, accionistas americanos de todas partes del mundo, los mercados de capitales también se asustan. Los mercados son muy fuertes, muy grandes, muy poderosos, muy profundos, muy líquidos, pero también son cobardes y frágiles. Entonces, se está enfrentando a eso el presidente. Y de hecho, según analistas y observadores, en este momento el mercado de bonos es el que puede hacer frenar, y el que de hecho pareciera que hizo frenar al presidente, recular o por lo menos abrir una pausa. Cuando ayer el bono del Tesoro a 10 años caía y caía y llegó a 4,5% de rendimiento, entre más cae más rinde, y eso pareciera que fue lo que activó todas las alarmas. Si la caída en los mercados bursátiles y en el precio de los bonos continúa al ritmo que va, sin que la detengan, podría en algún momento ocurrir un accidente financiero, un accidente en el sistema financiero, un problema de liquidez, una quiebra, un problema crediticio, una quiebra de empresas, una quiebra de un banco, un fondo de inversión en algún país del mundo o en los Estados Unidos, y eso nos pondría en otra dimensión. Ya no sería el problema de los aranceles y de la guerra comercial, podríamos ir a una crisis financiera que costaría probablemente tanto o más que la guerra comercial. Ahora, en base a esta probabilidad, Ramón, ¿hay mecanismos que puedan prevenir esto, tomando en cuenta el riesgo? Hay conocedores en la Casa Blanca que pueden estar manejando este escenario. Bueno, yo me imagino que son los conocedores y las cabezas más sensatas las que se habrán acercado al presidente a recomendarle, ayer miércoles, cuando digamos, todo se venía abajo, que lanzara este mensaje que le dio como un respiro a los mercados. Pero no parece ser suficiente. Yo creo que de alguna manera hay que despejar tanta incertidumbre y tanto miedo que hay en los mercados y en la economía. Y no sé si ese es el estilo o el deseo del presidente Trump. Pareciera que no encaja mucho con su forma de gobernar. De manera que este estado de nerviosismo, de incertidumbre, de volatilidad en los mercados, que están hipersensibles a cualquier titular, a cualquier noticia, a cualquier tweet del presidente a cualquier hora del día, esto pareciera que no es la excepción, sino más bien la regla. Pareciera que así vamos a operar, por lo menos en el futuro que podemos prever. Ramón, muchísimas gracias. Para nosotros la economía de este nivel nos resulta muy compleja, y se hace más compleja con lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Por tu participación, sin duda entendemos un poco más. Sin duda, en una próxima oportunidad, nuevamente vamos a establecer un contacto, porque esto no va a culminar acá y de seguro van a venir nuevas medidas. Un gran abrazo a la distancia. Saludos. Seguro que sí, seguro que sí. Saludos en casa. Conversábamos con Ramón Muchacho, él es asesor financiero, conocedor de la economía estadounidense, y estaba conectado con nosotros por la vía digital.